¿Sientes culpa por el pasado? ¿Sientes que lo que has hecho o lo que justamente ha pasado te genera el sentimiento de culpa que no te deja estar tranquilo o tranquila? ¿Sientes ese peso en el hombro por situaciones o actitudes que has tenido o que has vivido en el pasado? Si tu respuesta es un sí a estas preguntas, yo como siempre te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Y si quieres eliminar la culpa de tu vida en todos los aspectos, comencemos. Hola mi gente querida de YouTube, ¿cómo están? Aquí les saluda Agustín Taboada en un nuevo video donde como siempre traigo información de calidad, información que sé que te va a servir, porque en este video vamos a hablar de la culpa. La culpa, ese sentimiento que está en el pasado y que nos repercute en el presente. Esa culpa que puedas sentir por alguna situación que te ha pasado, por algún comportamiento que has tenido con otra persona, por alguna decisión mal tomada, que vos puedes en tu mente obviamente haber creído que está mal tomada. Atento a esto. Así que bien, para superar la culpa de una vez por todas tienes que entenderla, entender cómo funciona en tu mente, entender cómo funciona realmente esto para poder eliminarla. Así que yo te firmo que al final de este video ya no vas a tener más culpa cuando entiendas y aceptes como verdad todo lo que te voy a decir, así de manera muy sencilla. Bien, hasta ahora habíamos dicho algo muy importante. Habíamos dicho que la culpa se crea en el pasado, o sea que vamos a poner aquí las líneas de tiempo en nuestra mente, presente y pasado. Habíamos dicho que justamente la culpa se genera aquí. O sea, yo no siento culpa por algo que va a pasar dentro de 4 años. No, o sea, no me siento culpable por una decisión que voy a tomar dentro de 15 años. No, porque no lo sé. O sea, eso no es una certeza para mi cabeza. La única certeza para mi cabeza de alguna forma es lo que yo creo que ha pasado. Entonces, con lo que yo creo que ha pasado es lo que yo me siento culpable. O sea, que la culpa está aquí, en el pasado. Esto es muy importante que vos lo sepas, que entiendas que la culpa está en el pasado. Entonces, como la culpa está en el pasado, la sentimos aquí, en el presente. Básicamente, nos sentimos culpables por algún evento que pasa aquí, de forma muy sencilla. Ahora, tienes que entender una cosa. Para vos poder superar la culpa, tienes que conocer lo que es un principio psicológico que se llama recursos. Voy a abreviar, recursos disponibles. ¿Qué significa este principio psicológico? Este principio psicológico que se llama recursos disponibles, lo que te dice es que cada persona en este mundo, cada personita en este mundo, está actuando de la mejor manera que puede con los recursos físicos y emocionales que tiene, y que en base a estos recursos tomamos decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo, te lo pongo un ejemplo bien clarito así. Una persona que es agresiva, vamos a suponer que un hombre es agresivo con su pareja, la golpea una primera vez. Esa persona es agresiva porque no puede tomar otra decisión. No lo estoy justificando. No puede tomar otra decisión porque no tiene recursos, herramientas, tips, consejos, técnicas para manejar sus emociones. Entonces que esa persona tranquilamente puede decir, no te voy a golpear más, y lo va a seguir haciendo si no se preocupa por adquirir nuevas herramientas. Porque este principio lo que te dice es, vos siempre vas a tomar una decisión y vas a hacer una acción de acuerdo a los recursos que vos tengas. Y esto es muy comprobable. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si hubieras sabido controlar esa ansiedad o esa preocupación, vos hubieras actuado de otra manera? Si hubiera sabido gestionar mis emociones, yo hubiera actuado de otra manera. Claro, porque siempre tomamos decisiones y acciones en base a nuestros recursos físicos y emocionales, pero sobre todo emocionales. Entonces una persona agresiva, vamos a volver al ejemplo ese, una persona que golpea a su pareja porque es agresivo, no va a cambiar nunca hasta que no adquiera recursos para gestionar esas emociones. O sea que tranquilamente te podrá decir que va a cambiar y no va a cambiar nunca si no se preocupa por adquirir recursos disponibles. Que por cierto, si quieres saber más sobre este caso,
de la agresión en la pareja, te invito a que vayas al video aquí en las tarjetas. Pero volviendo a esto, me podrás preguntar, bueno Agustín, pero ¿esto en qué me ayuda con la culpa? O sea, básicamente, no entiendo. Bien, entender este principio te permite a vos saber de manera muy sencilla de que todas las acciones y decisiones que vos has venido tomando en el pasado han sido motivadas de una forma por los recursos que vos tenías. O sea que básicamente, mira, vamos a suponer que este es tu yo del pasado y este es tu yo del presente. Vos en el pasado has tomado la mejor decisión que has podido con los recursos que vos has tenido. Pero ¿cuándo nos viene la culpa? Cuando nos preguntamos aquí en el presente, ¿qué hubiera hecho si yo hubiera decidido otra cosa? ¿O qué hubiera hecho yo si hubiera tenido tal herramienta, tal recurso, tal técnica, etcétera? Entonces la culpa aparece básicamente cuando nos ponemos a pensar ¿qué hubiera hecho yo en el pasado con los recursos que tengo aquí en el presente? Y la verdad es que no hubieras hecho nada. Porque vos los recursos que hayas adquirido aquí en el presente están en el presente y te van a servir para tomar decisiones más acciones en el presente que te van a dar un resultado. Con los recursos que tienes aquí. O sea que vos, para sacarte la culpa, para eliminarla de una vez por todas, tienes que entender que vos en el pasado has hecho lo mejor que has podido. O sea, no podías haberlo hecho mejor aquí. ¿Por qué no podías haberlo hecho mejor aquí? Porque no tenías los recursos que tienes ahora. Básicamente. ¿Y sabe qué es lo más iluminador de esto? Que si vos tuvieras un botoncito donde vos presionases y pudieses volver a vivir toda tu vida, hubieras hecho absolutamente lo mismo. No hubiera cambiado nada. Esa decisión que has tomado, la hubieras tomado igual. Esa decisión que no te ha gustado, ese comportamiento que has tenido, esa actitud que capaz te ha hecho sentir culpable justamente, lo hubieras hecho igual si pudieses resetear tu vida. ¿Sabes por qué? Porque vos al resetear tu vida, al volver desde el inicio, volver a comenzar todo, hubieras seguido teniendo los recursos que tenías en este momento. Por lo tanto, vos no podías tomar otra decisión ni tampoco podrías actuar de otra manera. Porque recuerda, las decisiones y acciones que tomamos vienen determinadas por los recursos emocionales que tenemos. Recursos emocionales que tenemos. O sea que si vos en el pasado no tenías los recursos de ahora, aquí nunca ibas a actuar de manera diferente. Entonces realmente es una pérdida de tiempo ponerme a pensar qué hubiera hecho yo en el pasado con lo que sé ahora, si aunque reseté mi vida yo hubiera seguido actuando de la misma forma. Porque el transcurso del tiempo, mi experiencia por esta vida, la que me va haciendo evolucionar cada vez más. Entonces es de alguna forma como una pérdida de tiempo. El estar pensando qué hubiera hecho, si hubiera pasado tal cosa, hubiera actuado de otra manera. Entonces ya con eso te quiero liberar de la culpa. Entender que lo que has hecho en el pasado, la decisión que has hecho en el pasado, así de manera muy sencilla, es la mejor decisión que podías haber tomado con los recursos que tenías en el pasado. Así de manera muy sencilla te lo digo. No podías haber actuado mejor. Esa forma en la que se actuó en el pasado es la mejor forma que podías haber actuado. Vos dices, no, pero podía haber tomado otra decisión. Claro, con el nivel de conciencia de ahora, con tus herramientas emocionales de ahora, no con la que tenías en aquel momento. Recuerda que tu presente es el futuro del pasado. Allá en el pasado no tenías los recursos que tienes ahora. Y los recursos que vas a obtener en el futuro no los tienes ahora. Pero van a llegar recursos. Entonces ya con eso te libero. Te libero porque así no pierdas el tiempo culpándote por algo que no hubiera pasado. Si hubiera pasado tal cosa, no hubiera pasado porque vos en ese momento no tenías esos recursos. Así te lo firmo y te lo digo.
Entonces con eso te libero de la culpa, pero sobre todo también te libero de culpar a los demás. Sí, aquí donde te doy la paz interior, te doy el secreto de la iluminación básicamente. Las personas en general están actuando de la mejor manera que pueden. Una persona agresiva que golpea a su pareja, y yo no digo que esté bien ese acto. No digo que no tenga que haber una consecuencia. Solo quiero que entiendas que el comportamiento, por ejemplo, humano, viene determinado por los recursos que tenemos. O sea que una persona que es agresiva no lo puede hacer mejor. Porque al no tener recursos, no tiene opciones para elegir. No tiene otro camino que elegir. Más que el que le dan los poquitos recursos que tiene. Y así lo mismo por cualquier tipo de situación. Por ahí culpamos a tus padres, a tus amigos, a tu pareja. Esas personas no pueden hacerlo mejor porque no tienen los recursos. Muchas veces decimos, no, yo en tu lugar hubiera hecho otra cosa. Hubieras hecho lo mismo que esa otra persona. Vos en el lugar de una persona que ha robado, que ha asesinado, hubieras hecho lo mismo. ¿Sabes por qué hubieras hecho lo mismo? Porque vos en su lugar hubieras tenido las mismas experiencias familiares, las mismas creencias, los mismos recursos. O sea que vos hubieras actuado de la misma manera. Entonces aquí yo, con este modo de ver la vida, no te estoy diciendo a un asesino no le hagas nada, que no se merece una consecuencia. No, alguien que ha matado a otra persona merece su consecuencia, pero lo que cambia es vos. Cambia vos cómo ves el mundo. No te estoy diciendo que empieces a justificar las acciones de los demás. Simplemente entiende por qué lo hacen. Entiende que lo hacen de la mejor forma que pueden con los recursos que tienen. Y esos recursos están determinando en gran parte cuáles son sus acciones y las decisiones que están actuando. Muchas veces culpamos a las personas o nos culpamos nosotros por no hacerlo mejor cuando en realidad no sabíamos hacerlo mejor. Lo que vos has hecho en el pasado y por lo cual te sientes culpable es una culpa falsa. ¿Por qué? Porque en el pasado vos has tomado la mejor decisión que vos has podido. Vos no podías haber tomado otra. Y ya sabes por qué es. Esto, no tienes recursos. No tienes recursos para hacerlo. Así que la culpa con esto queda automáticamente eliminada. Porque me siento culpable porque me pongo a pensar todas las alternativas que podía haber pasado si yo tomaba otra decisión. No ibas a tomar otra decisión. Por más que vos te pongas me puedo poner a pensar, obviamente, en qué hubiera pasado, pero eso no hubiera pasado jamás. ¿Por qué? Porque yo en este pasado era una persona que no tenía los recursos que tengo ahora en el presente. O sea que ponerme a pensar en lo que hubiera pasado, si hubiera decidido esto, si hubiera hecho esto, si hubiera actuado de esta manera, es una pérdida de tiempo. Esa culpa no existe. La culpa es solamente el arrepentirme por haber tomado una decisión en otra. Pero ¿por qué te vas a arrepentir si es la mejor decisión que puedes haber tomado con los recursos que tenías en ese momento, con esa mentalidad que tenías en ese momento? Básicamente. Así que como ven mi gente, hasta aquí este video. Espero que haya sido reflexivo. Como siempre espero haberte abierto un poco la cabeza, haberte abierto un poco la forma en que ves las cosas y entender que la culpa no existe. Solo existe si me pongo a pensar en qué hubiera hecho si no hubieras hecho otra cosa. No hubieras hecho otra cosa, te lo aseguro. Porque los recursos que tienes ahora no los tenías antes. Así que muy bien mi gente, hasta aquí este video. Recuerda como siempre, suscríbete a este canal si no lo estás. Activa la campana de notificaciones, dale un buen me gusta a este video. Y como siempre, si quieres conocer más sobre tus emociones, cómo gestionarlas, cómo llevar estas acciones y decisiones que tomas al siguiente nivel para tener los resultados que vos quieres en tu vida, ve a lo que es circulodeabundancia.com. Cualquier cosa te dejo aquí en la descripción el link para que ingreses y te registres a esa clase totalmente gratuita. Nos vemos en la próxima mi gente y chao.